la mesa del más allá. Helos allí a los partícipes en esta sensacional fiesta de las máscaras y todo lo que hay por aquí. Pero es hora de cantarle las mañanitas a Ana Francis, porque a las 6 de la mañana estaba terminando, o a las 7 estaba terminando su sesión hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Ana Francis, no te oímos. Ahí está fallando el micrófono. Entonces, Ana Francis estaba ahí en la sesión, que se aventaron largas horas y una serie de triquiñuelas. No te oímos, Ana Francis. A lo mejor es una grabación desde ayer de la sesión, pero vaya que estuvo bien larga y bien complicada. Horacio Franco, ¿cuánto es el tiempo que has durado, mayor tiempo que has durado sin dormir? Híjole. No, pues es que no aguanto. No, yo creo que pues cuando era más chavito, sí, cuando una vez que en Holanda, que estaba yo, pues que me fui, literal, me fui de fiesta, y me fui de fiesta con mi ex, nos fuimos juntos de fiesta, dormí hasta como a las 6, 7 de la mañana, pero fue un día, y juré nunca más volverlo a hacer. Y no lo vuelvo a hacer, ¿eh? No puedo, yo no puedo desvelarme. A las 10 de la noche yo estoy de veras ya dormido, acostadito y dormido, y prefiero ya no, nunca desvelarme. Para mí, la más grande tortura desde entonces ha sido desvelarme. Nunca más lo vuelvo a hacer, no me gusta. Yo prefiero dormir bien y ya, nada más. Eso me da mucha salud. El buen sueño te da mucha salud y mucha vida, la neta. Está comprobado científicamente. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿usted cuánto tiempo ha durado sin dormir? Y no consuma demasiado tiempo, porque ya me imagino que la lista va a ser enorme. Fernando, ¿cuánto tiempo? Pues mira, Julio. Tu récord. Yo creo que, es que mira, lo pone en categorías, porque por la fiesta, pues, o por el trabajo, que siempre son maneras gozosas de no dormir, aunque bajo mucha presión, pues quizá 2 días, pero la manera fea es cuando es contra la voluntad. ¿Sin dormir? Sí, pero cuando yo he padecido insomnio en algunos momentos, y creo que el peor momento fue en la pandemia. Creo que lo llegué a comentar, de hecho, aquí, que pasé varios días, pero sí fue casi una semana sin dormir, tal vez 2 horas diarias, y sí es algo que lo lleva a uno a punto de enloquecer. Yo me tuve que asesorar con mi psicóloga de toda la vida. Le hablé una mañana desesperado y le dije, ya estoy teniendo problemas incluso con mi estado de ánimo, ya no me confundo. No, es algo realmente, el insomnio es un problema, y creo que muchos tenemos problemas o trastornos de sueño y no les damos la atención debida, ¿no? Entonces creo que sí, cuando uno vea que ya no empieza a dormir bien o que se mueve demasiado en la noche, pues tiene que ir atendiendo poco a poco eso, porque si no también luego uno cae en los, pues en el ribotril, en estas gotitas que lo hacen a uno dormir artificialmente, que a la larga, hijo, pues son peores que quitarse una adicción a una droga de esas que sí ponen chido, ¿no? Sí, yo lo que sí recomiendo es que la melatonina es fantástica para dormir. Esa sí tomo yo, por ejemplo, que es una hormona que producimos en la pituitaria, y yo a raíz también un poco de la pandemia, yo antes ponía mi cabeza en la almohada y dormía, y ahora lo sigo haciendo, pero con melatonina. Me tomo todos los días melatonina y es fantástica para dormir, y es una hormona que no te hace daño. ¿Cómo se toma, Horacio? ¿Vienen gotas en Sí, se llama así. Sí, bueno, la compras en cualquier farmacia, melatonina, y tomas 5 gramos diarios. Son 5 gramos diarios de melatonina, 1 hora antes de dormir, y mira, duermes fantástico. Te ayuda a regenerar, pues es un antioxidante maravilloso y es natural, además. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, ya. Ana Francis, la heroína de esta madrugada, de todo esto. De veras, qué cosas son las que está uno viendo. Yo ayer me asomé a la página del Congreso de la Ciudad de México para ver cómo iba esta discusión sobre las reformas al funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y estaba una secretaria de la mesa directiva hablando a toda velocidad, de acuerdo con el señalamiento 17 de la sección. Estaba a la carrera,
porque se aventaron, ¿qué? Como 10 horas, Ana Francis, en la lectura de 465 páginas, que fue una triquiñuela absoluta para tratar de reventar la sesión. Pero, Ana Francis, ¿cuánto es el tiempo que has durado más sin dormir? ¿Cuál es tu récord? Pues ahorita fue creo. Sí, Uh-huh. o sea, fueron 27 horas de sesión. Empezamos a las 9 de la mañana de ayer y salimos a las 12 del día de hoy. No, qué bárbaro. Su mecha. Estuvo rudo, sí. O sea que vienes en directo ahorita. Sí, más o menos. O sea, llegué 12:30 acá a la casa de ustedes. En el camino sí me cuajé un poquito. Y aquí ahorita me cuajé otro cachito. Y ya me voy a cuajar un poquito más. Pero por eso ven que tengo esta cara. Porque mi cutis está sin arrugas siempre. Ajá, Terso. Ahorita por eso se me ven mis arruguitas porque no he dormido. Uh-huh. Mire, aquí hay un mensaje del gran Daniel Roblesaro, Ajá. que no estuvo hoy, ¿verdad? No Estuvo. Más temprano. Lo metimos antes sí, más temprano. Ya, sí, yo estaba dando clase, por eso no pude entrar desde el principio. Oí la entrevista que le hiciste a Julián, que fue maravillosa, pero dice Daniel Roblesaro que su récord fue en su cumpleaños 21. Se fueron de fiesta toda la noche y luego a desayunar al mercado. Se acostó a las 9 de la mañana. El querido Daniel y admiradísimo Daniel, que luego voy a ver su columna porque es entrañable y es maravillosa. Sí, grande todo ahí. Ana Francis, ¿sí te mantienen despierta los discursos y las objeciones de la oposición? O sea, ¿son un buen elemento para mantenerte despierta o son somníferos? Pues depende, más que los discursos, las estrategias, ¿no? Es decir, porque ayer empezamos con una toma de tribuna, ¿no? Entonces, cuando te toman la tribuna, pues hay que también tomarla tú, porque si no pueden reventar la sesión. O sea, ayer lo que querían era reventar la sesión para que la votación no ocurriera, porque evidentemente íbamos a ganar la votación, porque tenemos mayoría, ¿no? Entonces, hicieron toda la serie de triquiñuelas primero para reventar la sesión. Por ejemplo, los 2 diputados del PRD se metieron a la cabina de audio a querer bajar la consola, ¿no? El volumen de la consola y tal. Y ahí estábamos a los gritos allá adentro, así de, no, ya sabes. Y luego llevaron unas bocinas con micrófonos para hablar cuando no, o sea, porque pues tú tienes tu microfonito ahí en la curul y pues te lo prenden o te lo apagan según diga el presidente. Pero entonces cuando no tenían prendido, pues llevaron unas bocinas y sus propios micrófonos. Y luego hicieron pues esta estrategia de la moción suspensoria, que yo le digo supositoria, de 460 y tantas páginas que había que leer, ¿no? O sea, pidieron que se leyera, lo cual tomó 8 horas. 8 horas. Casi todo lo leyó la secretaria, que es Marce Fuente, que es la secretaria de la mesa directiva, que es diputada, pero pues sí le ayudamos. A mí me tocaron leer 50, entonces lo sé todo sobre la Constitución de Tabasco, el artículo 46 y el artículo 105 de la Constitución de Tabasco, porque eran una serie de jurisprudencias así en copy-paste, que sumaban las 460 y tantas páginas. Entonces, obvio, pues había que leerlas ¿no? Yo quise hacerlo en la melodía de la obertura de Guillermo Tell, pero no me salió. Así de tan lo intenté varias veces, pero no me salió. Pero igual me eché 50 páginas, pues, ¿no? Pero sí es bien rudo, si acabas así de, ¿no? Sí. Entonces, en realidad lo que entretiene es que tienes que estar a las vivas, porque además en cualquier momento dicen, por favor, rectificación de quórum, y si te saliste, o sea, tenemos ahí una cafetería, si estás ahí tomando un café, si te estás haciendo pipí, si saliste a echarte tantito aire, no sé qué, pues pélate para adentro, pues, ¿no? Híjole, Ana Francis. Horacio, ¿cuánto ha sido el tiempo que has durado haciendo qué con mayor amplitud? Es decir, ¿ha habido algún libro que te agarre, que te capture y dures 10 horas, 15 horas leyéndolo hasta que terminas o haciendo ejercicio? ¿O cuál ha sido una actividad que te haya obligado a consumir mucho tiempo en desahogarla? Estudiando, cuando era yo jovencito y estaba estudiando, que tenía yo que afianzar una técnica, porque pues, en la música clásica la técnica tiene que ser depuradísima, exacta, precisa, etcétera, etcétera. Entonces, estudiaba yo 8 o 9 horas diarias, así sin parar, nada más iba al baño y regresaba.
Eso es lo máximo que he durado, pero es un desgaste tremendo. Claro, cuando tienes 17 y 18 años, pues lo puedes hacer, ¿no? Porque sí. Y luego los ensayos, también cuando tengo ensayos y estoy dirigiendo, a mí se me va el tiempo como agua y puedo estar 3 o 4 horas hablando, hasta que los músicos ya me dicen, por favor, tantito descanso, porque sí, yo sí me clavo mucho. En lo que me encanta, que es dirigir y tocar, soy muy clavado. En todo lo demás, obviamente, pues sí, el ejercicio soy muy clavado, pero el cuerpo también no aguanta, entonces tienes que dosificarte mucho, nada más, o sea, pues finalmente. Y leyendo, sí, pero como soy tan activo y siempre me estoy tratando de mover y todo, el hecho de estar leyendo fijamente en un lugar, sí como que me desespero un poquito más. Y por muy absorto que esté con la lectura, sí, obviamente me tengo que mover. Gracias, Horacio. Fernando, el récord de clavarte en alguna actividad que no sea la fiesta, Fernando. Oh, bueno, pues Luego se te vio la cara de pilluelillo. Sí, iba a decir, no, Sí. pues nos echamos un reventón de 3 días y bla, me bla, acuerdo bla. que hubo un cumpleaños, no, mira, recuerdo con mucho gusto porque hay pocos libros en la vida que uno tenga no solo el tiempo, sino la disposición. Y me acuerdo que cuando leí el ensayo sobre la ceguera de Saramago, desde que abrí, recuerdo que ha de haber sido un día como, pues qué, como a mediodía, y pues un día laboral y todo, pero yo ya no pude parar y esa noche recuerdo que no dormí y al otro día pues hacia la tarde iba ya llegando al final del libro y yo no quería que se acabara y me obsesioné mucho. Pero también recuerdo que cuando era niño mi papá solía llevarme a ver películas y obras de teatro muy largas y el día que más se pasó de lanza, yo tenía como yo creo que unos 11 años, me llevó a ver a los teatros de la UNAM La Orestiada, que es la trilogía de Orestes, que duraba 6 horas. Pues yo que era un niño muy aplicado y pues quería ser el orgullo de mi padre, pues me quedé ahí. Me acuerdo que hubo un intermedio de 15 minutos. Me acuerdo que actuaba un actor que se llama Leonardo Daniel, y todos así vestidos de griegos, y el coro griego, y todas las, pues este espíritu trágico, que yo sí la viví como una tragedia, porque decía, ¿qué hora se va a acabar esta pinche obra? Ya no soporto a los griegos y a Eurípides y a todos los escritores de tragedias. Pero bueno, creo que fue la clavadez más tremenda que tuve, y finalmente no logró que me dejara de gustar el teatro, al contrario. Fíjate, a pesar de todo. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿en qué te has clavado mucho tiempo así que recuerdes y digas, híjole, este es mi récord de permanencia voluntaria en algo? Pues creo que igual que Horacio, ensayando, dirigiendo teatro, o sea, sí de pronto en los montajes te avientas 2 semanas metido en el teatro, montando las luces, no sé qué, y sí estás como súper clavado y te avientas, o sea, te vas un ratito a dormir el camerino en lo que cuelgan los focos, en lo que afocan, qué sé yo, y luego ya regresas porque tienes que estar viendo por escenas y tal. Con digamos, con la realidad mexicana, tienes el teatro muy pocos días antes del estreno y en esos días tienes que ver un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, y claro, los actores, actrices llegan y ensayan con tu 8 o 10 horas, pero el resto del tiempo tú estás trabajando con toda la demás gente y que si el video y que bla, 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 ¿no? Y ahí, vale, no hay manera o sea, me súper enfoco, ¿no? Gracias, Ana Francis. Horacio, yo creo que las casas de apuestas deberían de incluir en sus catálogos de juegos de fútbol y de carreras de galgos y quién sabe cuántas cosas, deberían de incluir también algunos episodios políticos que nos tienen aquí en la apuesta. ¿Qué crees, Horacio, que el presidente de la República debe ir o no a la Cumbre de las Américas? Está difícil porque yo creo que está para él mismo, ¿no? Es como como una dicotomía, o sea, es verse como líder, en realmente un gran líder político de América Latina. Y es también como pues, tentarle el agua a los camotes a Estados Unidos, ¿no? Que está gobernado no por un hombre que está muy debilitado, como es Biden, y como es el gabinete de Joe Biden, y como está el Partido Demócrata, pero también, o sea, obviamente los partidos políticos allá son, pues, eh, igual de cuestionables que los de aquí, ¿no? Y los líderes de los partidos políticos allá igual que los de aquí,
Pero la peor cosa de los Estados Unidos son los poderes que sí gobiernan Estados Unidos, son los que tienen la lana, los de las armas, los mismos del narco, que no se hagan tontos en verdad, ¿no? La misma, pues todas las grandes transnacionales y la gente que tiene el poder económico, pues esos son los que gobiernan y son los que están ahí todo el tiempo tratando de ser los dictadores prominentes y la hegemonía económica que sí todavía es, pero que está en un gran peligro ahorita, ¿no? Y que está más que en peligro de caer en extinción o lo que sea, está tan desprestigiada a nivel mundial que pues nadie los quiere y no es al pueblo norteamericano. O sea, los pueblos estamos libres de pecado en ese sentido, ¿no? El problema es esta gente que quiere y que tiene el poder y la sartén por el mango, y obviamente Andrés Manuel López Obrador no puede ni con lo de la migración, ni con lo de la cuestión económica, ni con el Tratado de Libre Comercio, ni con la distribución equitativa de la riqueza que él quiere y que se tiene que, dijéramos, que alinear a lo que ya está preestablecido, pues está entre dos fuegos, ¿no? Pero sus principios yo creo que los defiende bien en ese sentido. O sea, ya mañana o ya cuando se emita el comunicado que dijo hoy que necesitaba tener un comunicado oficial, ya sea por parte del Departamento de Estado o del presidente Biden, pues obviamente decidirá ir o no ir. La presidencia de México va a estar ahí, pero obviamente sí tiene razón, no todos coludos o todos rabones. Es América, son las Américas todas unidas, ¿no? Aunque haya diferencias y aunque esté tu peor enemigo ahí o tu peor contrincante o tu peor adversario, si tú quieres llamarlo así, como él dice que no tiene enemigos, si ahí está el peor adversario, pues discutan, hagan un foro precisamente para discutir, pero incluyan a todos, porque no puedes no incluir a alguien, ¿no? Entonces yo creo que él tiene razón en eso, pero sí está bien difícil, obviamente, sí. O sea, se cuida mucho en ese sentido, se cuida muchísimo en cada palabra que dice. Claro. Gracias, Horacio. Don Fernando Rivera Calderón, si usted apostaría, ¿qué apostaría? ¿Que sí va o que no va el presidente a la Cumbre de las Américas? Pues veo difícil que cambie lo que ya él había anunciado. No tengo registro de que mueva su punto de vista, y creo que Estados Unidos no va a invitar a los países, a todos los países, por lo menos Nicaragua, Venezuela, me parece que no estarán invitados, y con Cuba, pues por más que hagan una concesión o logren mandar un representante, pues ya de las dos partes, tanto del presidente de Cuba como del presidente de Estados Unidos, pues no hay muchas ganas de estar juntos en un mismo lugar. Yo, si tuviera que apostar, que no sé si prefiero apostarle a esto o a la final de fútbol, al Atlas. ¿Que le vas al Atlas o qué? Pues en esta ocasión yo creo que le voy al Atlas, sí, por también. Solidaridad con muchos amigos que perdieron durante décadas, pero bueno, sí. Yo creo que no va a ir, yo creo que va a mandar un representante. No, era evidente que Estados Unidos no iba a cambiar su postura. Yo también creo que el presidente no va a tener por qué flexibilizar la suya. Tampoco creo que esto implique ya la caída de la relación, o como dice Raimundo Rivapalacio, ya un descrédito de la voz del presidente. Al contrario, yo creo que a pesar de que no se haya salido con la suya, cosa que se veía venir, porque pues es difícil hacer cambiar de opinión al poder en Estados Unidos, pero sí creo que marca un liderazgo importante, ¿no? De tener un punto de vista que no movió, que no flexibilizó, y que en donde pues le dio un lugar y una visibilidad y una importancia a países que Estados Unidos pues se las niega desde históricamente, ¿no? Sí, gracias, Fernando. Ana Francis, en la narrativa adversa a lo que está haciendo el presidente López Obrador, hay quienes dicen, ¿por qué pelearnos con nuestro socio comercial y nuestro referente geopolítico dominante, que es Estados Unidos, a cuenta de gobiernos que tachan de autoritarios y antidemocráticos Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿Qué decirles a quienes piensan así? La pregunta es para que te despiertes y no te vayas a quedar dormida, claro. Ana Francis. Pues yo pienso que mi mujer dice que el respeto es la distancia adecuada, espero estarla citando bien, la distancia adecuada. Si no te va a ir mal en la casa. Exacto, la distancia adecuada entre dos personas. Esto no quiere decir que la distancia sea de este tamaño o de este tamaño. Entonces creo que lo que está marcando el presidente es la distancia adecuada con Estados Unidos.
y en ese sentido también la distancia adecuada con el resto de los países de América Latina. Creo que ahorita el liderazgo con América Latina, pues no ha habido mejor momento que este, pues, ¿no? Y no ha habido mejor momento que este porque también es cierto que el liderazgo de Biden no es tan fuerte y porque es un muy buen momento para ponerlo en ese lugar. Ahora, por otro lado, no creo que vaya a haber ninguna pelea ni nada porque Marcelo Ebrard mantiene una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos a nombre del gobierno mexicano y ha sido un operador, me parece, muy hábil. O como dice el presidente, me ayuda mucho, mucho me ayuda Marcelo. Entonces, creo que, es decir, lo que pasa es que también es colocar la cumbre en un terreno de temas, pues, ¿no? Al presidente le interesa colocar la cumbre en un terreno de temas que tenga que ver con el equilibrio entre Estados Unidos y el resto de la región, Estados Unidos, Canadá y el resto de la región. Y si ese no va a ser como parte de la agenda, pues entonces que la agenda sea lo que tiene que ser, temas migratorios, temas de libre comercio, temas de etcétera, 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 y se trabaje lo que tenga que trabajar. Es decir, seguramente va a haber reuniones de trabajo muy productivas con la representación mexicana, pero si lo otro no se logra, pues creo que ahí, o sea, creo que está bueno que el presidente juegue esa pieza. Y decir no incluir regímenes democráticos como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, evidentemente de Nicaragua puedo decir muchas cosas bien horribles porque lo conozco bien, eh, y yo no lo invitaría, pero ni a la esquina. Pero pues la política mexicana no es así, se trata de la no intervención, de la inclusión, etcétera, etcétera, por un lado. Y luego, por otro lado, pues, ¿quién rayos es Estados Unidos para juzgar a nadie? Pues, ¿no? Es el único país que ha lanzado bombas atómicas, etcétera, y que pues, es bastante violentito. Y con esta idea de la democracia, pues, ha emprendido una cruzada en el mundo bastante genocida y bastante sangrienta. Entonces, no, o sea, esta idea de estos no porque son bien gachos, si es así de padre, mírate al espejo. Eh, Pienso, pues no es tan grave que no vaya el presidente. La verdad es que no es tan grave. Las cosas que tienen que ocurrir van a ocurrir. Estados Unidos tampoco se va a pelear con México en este momento. Biden no es Trump que se aventaría un panchazo, ¿no? Es un tipo bastante medido que no se va a pelear tampoco, ¿no? Gracias, Ana Francis. Horacio, el presidente de la República está hoy, este viernes, en Sinaloa. Parte de la narrativa que estamos aquí comentando de los adversarios al presidente López Obrador le atribuyen y le critican constantemente la fotografía en la que saludó a la madre de Joaquín Guzmán, el Chapo, y hay versiones entre estos adversarios que dicen que el presidente mantiene una especie de benevolencia, otros dicen que hasta de pacto, con uno de los grupos del crimen organizado de allá, justamente el cártel de Sinaloa. ¿Qué opinas de la visita del presidente? Hoy se le preguntó sobre la liberación de Ovidio Guzmán. El presidente dijo que él dio la orden y que va a detallar más el asunto en una semana o en 15 días. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué significa Sinaloa y su cártel en este proceso político que estamos viviendo en México, Horacio? Pues yo diría más pacto del que tuvieron los presidentes anteriores con el cártel de Sinaloa, lo veo difícil, desde que se escapó el Chapo de la cárcel gracias a Vicente Fox, yo creo que ahí no ha habido ahí no ha habido putos medios, ¿no? Ahí, o sea, todos vivieron y se aprovecharon en los gobiernos anteriores del cártel de Sinaloa, era un secreto a voces en el gobierno de Calderón con García Luna, era o sea, fue todo tan casi que transparente y claro, ¿verdad? Pero pues bueno, o sea, yo acabo de aquilatar un dicho mío que lo voy a decir tal como se lo dije a un amigo, pues el deporte favorito del ser humano es hacerse pendejo, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacemos tontos así de esa manera, pues obviamente dices que no, ¿verdad? Que no hubo tal pacto con el narco. Y hoy por hoy, que López Obrador estaba en Sinaloa y lo dijo, ya lo había aclarado hace 2 años, esa cuestión de dejar libre a Ovidio, fue para no detonar una violencia que hubiera costado la vida de muchísima gente, porque sí se vieron muy violentos, o sea, estos capos de la droga no se andan con miramientos, y sí en verdad se hubieran puesto muy peligrosos, hubiera sido una detonación de violencia que hubiera sido realmente catastrófica, obviamente para Culiacán en ese momento, ¿no? Y lo vuelvo a decir hoy,
qué bueno que este periodista sin el micrófono y con la voz toda, de veras, a toda voz, ¿no? Me impresionó mucho porque la mayoría, a mí sí hay algo que me molesta mucho de la mañanera, es que a veces les cortan a los periodistas, hablan demasiado bajito y ya no se les entiende lo que preguntan porque ya no tienen el micrófono, pero sea todo pulmón, hizo esta pregunta, ¿no? Y la tuve que contestar el presidente, obviamente. O sea, el presidente no se anda con miramientos en la mañanera. Cuando ya le preguntan algo, pues ya lo contesta. Y sí, precisamente, ya lo había dicho la semana pasada también, que o sea, le saludó a la mamá del Chapo, porque la mamá del Chapo no es responsable de los crímenes del hijo, finalmente, ¿no? O sea, así como, o sea, los papás no tienen nada que ver con los hijos. Entonces, o sea, la señora es una ciudadana, es una anciana que le saludó. Bueno, él se excusa en decir que es una ciudadana, perfecto. O sea, yo creo que vale su palabra en ese sentido. Y lo que sí tienen que aclarar, y en eso sí hay que estar muy incisivos y hay que estar muy puntillosos como pueblo, como población que somos, es ver o sea, ver todo esto, esta aclaración que le prometió al periodista, sacarla ya con pelos y señales, porque si es en verdad, ha sido, para muchos de los críticos de López Obrador, este ha sido un tema que no se ha resuelto aparentemente, ¿no? Entonces, yo creo que lo tiene que resolver y lo tiene que abrir, porque la vida pública tiene que ser pública en verdad. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, el presidente, hoy se fue duro contra Felipe, el presidente López Obrador se fue duro hoy contra Felipe Calderón. Recordó, dijo, bueno, pues el fraude electoral de 2006 por una parte y por otra, pues el haber nombrado a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y todo lo que fue ese contubernio, y el presidente fue muy claro en insistir que hay razones y hay motivos que se han ido arrastrando, que han ido avanzando en todo este tema. Pero el calderonismo, Fernando, sigue ahí presente. Calderón, Zavala, mi punto de vista, pero ustedes lo dirán mejor, pues es que hay un cinismo de parte de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, que salen con una aureola de presunta inocencia, que es hipocresía frente a lo que sucedió durante la administración encabezada por este personaje michoacano, entonces panista, con la compañía de Margarita, que fue un factor de acompañamiento político. O sea, no es que ella estuviera simplemente en Los Pinos ahí cuidando las rosas y las flores del jardín, sino que ella participaba políticamente a un lado, empujando e incluso en algunas ocasiones coacheando, asistiendo políticamente a Felipe. ¿Qué opinas, pues, de todo esto que está sucediendo y de la supervivencia de estos factores políticos que, a pesar de su pasado, ahora son los heraldos de la nueva, de la avenida de las nuevas cosas en nuestro país, Fernando? Híjole, son los heraldos negros, me acordé de ese viejo poema de César Vallejo, pero no, mira, creo que no les queda de otra más que negarlo todo, porque pertenecen a esa vieja guardia de una doble moral que es apabullante, ¿no? Es como aquel que te aconsejaba, no, si tu esposa te descubre con otra mujer en la cama, sí, tú niégalo. Pero si te va a estar viendo, tú niégalo de todas formas. Entonces, lo que pasa con los Calderón y con todos los que fueron parte de su equipo político, que por cierto están como rémoras pegados a algunos gobiernos estatales, tratando de hacer negocios que puedan de algún modo llevar agua a su molino, pues es que lo único que pueden hacer es justo negarlo, no asumir la responsabilidad de lo que hicieron para poder enarbolar estas banderas de pureza y de que van a salvar al país, cuando ellos fueron quienes lo hundieron. Yo coincido hoy que el presidente, digamos que se calentó hablando del tema, porque vaya que calienta lo que pasó con este país a partir del gobierno de Felipe Calderón, y pareciera que a muchos se les ha olvidado, ¿no? O pienso en personajes como Chumel Torres, que pone la foto de Calderón y diciendo, a sus órdenes, jefe, ¿no? Usted dé la orden y salimos a seguir matando narcotraficantes. Recuerdo cómo era el país antes de Felipe Calderón. Recuerdo cómo las carreteras empezaron a llenar de retenes y veías ya tanques de guerra circulando por las avenidas de la ciudad. Recuerdo cómo todos los ciudadanos durante su régimen nos volvimos objeto de sospecha y cómo emprendió una guerra
punitiva, sin estrategia y asociado, él sí, a un cártel con muchas pruebas y con funcionarios detenidos en Estados Unidos, con vínculos muy estrechos con el narco. Aquí se habla de que hay una relación del gobierno con el crimen organizado a partir de dos hechos fundamentales, que son el saludo del presidente a la mamá del Chapo y la liberación del hijo y el frenar este operativo, que yo creo que lo he explicado suficientes veces y me queda claro que fue una decisión de Estado y que fue una buena decisión en términos de cómo está la situación en el país. Pero bueno, para no ponerme tan denso, mi querido Julio, yo lo que más celebro de todo es que el presidente haya rescatado un término que a mí me gusta mucho, porque mira, yo después de escuchar a Alito hablar, creo que hay que reivindicar las viejas maneras de insultarnos. Entonces me encantó cuando el presidente les llamó cretino. Sí, son unos cretinos, son unos cretinos, bellacos. Entonces me encanta que use estos conceptos para canápiro, palurdos. Sí. Bien, Fernando, gracias. Ana Francis, yo aprecio y la verdad entiendo, leo en el chat el aprecio de muchos de los seguidores de este programa, en el sentido de que siendo tú parte de un proceso político específico como diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, tu inteligencia y tu capacidad de análisis van más allá de esta circunstancia específica que hoy estás viviendo. Es decir, tienes una historia y tienes una vida que avala tus puntos de vista. Y en ese sentido te pregunto, más allá de lo que se está viviendo hoy en el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué tiene de trascendente el hecho de reformar el Instituto Electoral de la capital del país y qué consecuencias puede tener respecto al INE federal y a algo que luego se nos queda un poco ahí atorado en el análisis nacional, entre comillas, que son los organismos públicos locales electorales, los OPLE, que son como el INE chiquito de los estados, que tienen, desde mi punto de vista, pero ya tú nos dirás, los mismos vicios del INE nacional? ¿Qué significa esta pelea que se está dando más allá de los entretelones del Congreso de la Ciudad de México? Fíjate que hay una cosa que la gente no necesariamente sabe, o por lo menos yo no sabía hasta que llegué al Congreso de la Ciudad de México, que es que en muchas de las instituciones de gobierno hay plazas, ¿no? Que son específicamente para determinadas labores, ¿no? Digo, plazas de intendencia, de labores administrativas, de estas, del otro, de aquello, pues, ¿no? Y estas plazas en muchos lugares son ocupadas por personas que ponen las personas que llegan a ocupar los cargos más altos de esa institución. Por decir algo, en el Congreso de la Ciudad de México, cada uno de los diputados y diputadas ponen a un número importante de personas de las que trabajan en el Congreso. Esto no debería de ser así, es decir, las personas que trabajan en cualquier institución deberían de estar ahí porque tienen o no capacidad, o sea, porque tienen capacidades para ese trabajo en específico, pero no necesariamente deberían de pertenecer a un grupo político o no deberían de ser solamente leales a un grupo político. En el mejor de los casos, la persona que coloca a personas en esas plazas coloca a personas capaces y gira la instrucción de que evidentemente tendrías que atender a cualquier persona. Pero eso no necesariamente sucede siempre. Yo no sabía de esta práctica. Entonces, en el 2017 ocurre que ante entre la evidente pérdida del gobierno de la Ciudad de México, es decir, el PRD iba a perder el gobierno de la Ciudad de México y lo iba a ganar Morena, eso era muy evidente, lo federal no era tan evidente como en la Ciudad de México. Hay un extraño crecimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México de plazas. Y en esos lugares son colocados operadores políticos de Jorge Romero y de Toledo, que son pues, de los operadores políticos del PRD, que son de los más corruptos y eficientes en ese sentido, eficientes para ganar espacios de poder. Entonces, esos lugares te sirven para poner a personas que no necesariamente van a hacer la labor que dice que tienen que hacer. Entonces, la importancia de esto es un poquito desmantelar justamente esa parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que además era cara, es cara y es excesiva. Entonces, claro, a mí cuando me llega la reforma, evidentemente lo primero que me fijo es en el asunto de género, que además fue muy sonado, pues, ¿no?
Entonces, a la hora de analizarlo comparativamente con otras unidades, resulta que esa unidad de género es como 5 o 7 veces más cara que otras unidades de género de instituciones similares. Entonces, pues ahí es donde dices, qué chistoso, ¿verdad? Y luego, generando tanta, o sea, yo ayer llegué al Congreso, no me llevé lunch, no me llevé mi tenis y mi almohada, porque no pensé que iba a pasar esto, no pensé que íbamos a estar tantísimas horas, no pensé que les doliera tanto este asunto, pero sí es una pérdida de poder importante, de poder de operación. Ahora, y esto es importante entenderlo, esos han sido los usos y costumbres de la política mexicana. Entonces, esto no funciona así como que tú tienes tu fábrica de Mercedes-Benz y corres a 300 empleados, a 300,000 empleados y ya hay que les corten la cabeza. No, estás hablando de un montón de personas, de un montón de usos y costumbres, de un medio funcionamiento de las cosas que se tiene que ir desmontando a partir de ahí sí, de una costumbre ética, a partir de una educación de ética, etcétera, etcétera. Pero esto no cambia de la noche a la mañana, pues, ¿no? Yo sí puedo hablar muy bien como de las personas que están colocadas en el Congreso de la Ciudad de México, de mi bancada, en términos de que me parece que están haciendo bien su trabajo y no he visto a nadie que esté contratado por una cosa y sepa de otra. Pero a mí ya un trabajador de los que le toca al PAN me desapareció un expediente mío personal y amenazó a mi coordinadora de bancada con si no bajan tal punto de acuerdo, este expediente no va a aparecer, ¿me explico? Y ese es el tipo de cosas que de pronto se dan, que son muy, muy simpáticas y muy curiosas. Entonces, pues ese es el fondo del asunto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también ir pensando e ir transitando a que las cosas funcionen. Y te pongo otro caso y voy rápido. Una maestra que hemos estado acompañando, que resulta maestra de escuela, que resulta que el director de la escuela la acosaba. Entonces, ella lo que estaba buscando, entre otras cosas, pues era que la cambiaran de escuela. Entonces, el órgano interno de control o el reglamento, digamos, de la SEP, lo que le dice es que tiene que acudir al órgano interno de control, que es una especie de órgano de justicia, a que le resuelva el problema. Pero eso ya venía 2 años y no le resolvían y no le resolvían hasta que finalmente accionamos por otro lado y ya la cambiaron de escuela. Pero lo que en realidad debería de haber pasado es que ella debió de haber ido a la fiscalía, al Ministerio Público, etcétera, a presentar una denuncia y tal. Es decir, la institución macro, digamos, tendría que funcionar también para eso. Entonces, de pronto, muchos de estos órganos internos de control en muchos años fueron necesarios por muchas razones, pero ahorita en la Ciudad de México, y ojo que hago hincapié que es en la Ciudad de México, pues en realidad lo que más conviene es que vayas a la fiscalía y denuncies, ¿me explico? Porque el órgano interno de la SEP no está tan aceitado. Y eso no quiere decir que el órgano ejecutor de la Ciudad de México sea lo máximo, hay que todavía mover al elefante blanco, pero empieza a funcionar. No sé por qué dije que el elefante era blanco, pero me entendieron. Entonces, Sí. Es un portal de Tamaulipas. Es un portal entonces eso, pues, es decir, como que de repente tantos órganos internos que es que de vigilancia llenos de personas, pues vale la pena preguntarse qué tan eficientes son, ¿no? Bien, gracias, Ana Francis. Horacio, es un tema que ha sido muy analizado en estas horas y en estos días. Pero, ¿qué opinar sobre el personaje Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, y su colección de nada musicales audiograbaciones, Horacio? Mira, aparte de lo vulgar, aparte de lo agresivo, aparte de lo lesivo, aparte de lo bajo, aparte de todo, pues es el detonador de una decadencia ya, de una muerte anunciada del PRI, ¿no? El PRI tuvo un nacimiento promisorio en los años 30, ¿no? El PRI tuvo una función para la cual, por la cual y con la cual México creció. México llegó a un punto, sí, un punto cúspide en su crecimiento, en la repartición, no tan equitativa, pero sí en la repartición o la generación, más que repartición, fíjate, más que repartición, en la generación de riqueza, ¿no? Y luego, pues vino la debacle ya del PRI después de López Mateos con Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, se fueron cada vez corrompiendo más
al quedarse en el poder tantos años, ¿no? Eso le pasa al PRI, le pasa a cualquier partido que se quede tantos años en el poder y que no haya ninguna otra opción o que le hayan bloqueado a otros partidos la opción, ¿no? Por muy de izquierda que se haya o de centro izquierda que se haya proclamado el PRI en los años 60 y 70 o 50 a 70, pues obviamente, pues mira, el gobierno de Nicaragua, como bien lo decía Ana Francis, su partido es un gobierno de izquierda y mira el horror que es, ¿no? Como partido de izquierda. Aquí no tiene que ver ni izquierdas ni derechas, sino tiene que ver el tiempo que un partido o que una misma ideología o que un mismo sistema está en el gobierno, ¿no? Desde entonces, y yo sé por fuentes fidedignas que convivieron con gente como López Mateos, que fue un muy buen presidente, ¿no? En el sentido ya del máximo prismo, pero pues que era un gran mujeriego, ¿no? Y tiene una vida muy frívola. Lo sé de fuentes directas, ¿no? También de fuentes directas sé que, por ejemplo, Miguel Alemán en los 50, ¿no? Hacía bacanales y orgías con las vedettes, con Lilia Prado, con la Chula Prieto y con todas estas así, en una fuente, en su casa de las Lomas, en una fuente con champaña, ¿no? Y se bañaban todas ahí encueradas con los políticos y con toda la prominencia política. O sea, estas cuestiones de seres humanos y de machos mexicanos también, y las vulgaridades con las que puedas hablar y con las que puedas decir las cosas, pues son ya, ha sido una cuestión desde siempre, ¿no? No dudo, también, tampoco dudo de Benito Juárez o de cualquiera de ellos a decir sus leperadas y todo lo que quieras y mandes. La cuestión es que cuando tienes ya un partido en decadencia como y eres un líder que te cachan con esto, de la manera que haya sido, pero bueno, ahí la gobernadora Sansores lo tendría que aclarar. Yo creo que ella lo tiene que aclarar de dónde sacó estos audios. Yo creo que tiene que ser clara ella también, porque la vida pública tiene que ser más pública, otra vez, ¿no? Y el hecho de haber sacado estos audios que finalmente, pues sí, si quieren, obviamente han hecho un daño enorme al PRI más de lo que él mismo se hizo, porque el PRI ya estaba dañado por todas las acciones del PRI, pero la cuestión es que con estos audios que sacó la gobernadora Sansores, yo creo que ahí, pues Alito ya se dejó ver cómo es, ¿no? Y lo peor, el más escandaloso, pues es esto donde amenaza, o más bien donde le quiere dar, yo esa palabra a mí me da terror, pero bueno, donde quiere matar de hambre a periodistas, ¿no? Y etcétera, etcétera, con estas vulgaridades y con esta manera de hablar que me recuerda mucho a Cabo en la CIF con Mario Marín, que son verdaderamente ya no de, de líderes sociales o de líderes o de gente, es que es verdaderamente de gente de la mafia muy baja, ¿no? Porque yo conozco gente que no tiene educación, que no tiene escolaridad, que no ni educación, ni cultura, ni escolaridad. Esas son tres cosas diferentes que no tienen nada que ver. Pero conozco gente que no tiene escolaridad y que no tiene tanta educación, aparentemente, y habla mucho mejor que esta gente, con mucha más decencia, ¿no? Y hablo de la decencia no de las palabras que uses, sino hablo de la decencia de cómo usas esas palabras, en el contexto en el que usas esas palabras. Si el contexto de Alito diciendo todo esto es malévolo, es maléfico, es en verdad un contexto lamentable, deplorable, terrible, donde dices, bueno, pues si existe en manos de quién está ese partido, pues obviamente merece que merece de verdad fenecer de una manera ya lo más digna posible y lo antes posible, como cuando oyes hablar también a los del PRD, no me acuerdo quién dijo, no sé si fue Godoy o alguien de ellos, ¿no? Que, que el PRD iba a ganar las 6 gubernaturas, ¿no? Cuando ves esa insensatez, bueno, ya ni cómo ayudarlos, pero bueno, también al PRI. Y bueno, pues el PAN no canta mal las rancheras con las declaraciones que hace Marco Cortés y todo, y entonces pues no tenemos, ¿no? Y luego Movimiento Ciudadano con estas acciones que hacen y con todo, o sea, no hay ni a cuál irle, ¿no? Obviamente Morena no es perfecto, pero pues yo no veo otra opción más digna para ganar las elecciones a gobernadores que que este partido, ¿no? Por muy en desacuerdo que podamos estar con muchas de las cosas que pasan dentro de Morena. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio Franco. Fernando Rivera Calderón, lo que nos dice ahorita Horacio me lleva a plantear algo que en una mesa de esta semana, con mesa de periodistas,
quedamos incluso de platicarlo para una siguiente, que es la pregunta de decirnos, ¿de veras desaparece el PRI o se recicla en buena parte de Morena? Bueno, se recicla no solo en Morena, pues la debacle del PRI pues ha sido una diáspora donde todos se han agarrado de lo que han podido, y ahora vemos expriistas pues disfrazados de panistas y de morenistas y de seguidores de López Obrador. En fin, yo lo que sí creo es que quizás más que su extinción o su reciclaje por completo, pues estamos atestiguando un momento de decadencia verdaderamente notable, y pienso que así como el emperador Nerón pues representa esa decadencia del Imperio Romano y quemó la ciudad y veía arder todo mientras se reía a carcajadas. Bueno, pues yo creo que Alito es como el emperador Nerón, porque está atestiguando la decadencia de su reino, de su imperio, pero al mismo tiempo profiriendo una cantidad de barbaridades que no solo lo describen a él, sino que describen una manera de pensar de un viejo sistema, porque la verdad es que así como se expresa Alito y así como piensa Alito, también piensan los panistas y también piensan muchos de la vieja guardia que están incluso adentro del partido en el poder o cercanos al poder presidencial. Entonces yo sí creo ahí que es un caso de estudio, ¿no? Donde el machismo, la prepotencia, la soberbia, ahora sí que así como unos compran bots, pues Alito tiene bots como en el alma, ¿no? Como que le sostienen un ego que está tan endeble como su cara con Botox, es decir, son personajes que no, que carecen de ciertos factores que no entiendo cómo terminan haciendo política, pero claro, representan a esa vieja política, pese a que Alito se presuma como de las juventudes priistas casi, o sea, de las nuevas generaciones, pues sigue teniendo todo este pensamiento completamente ortodoxo, anquilosado, y bueno, estas frases, más allá de lo vulgar que pueda llegar a ser, las frases sobre los periodistas y sobre matarlos de hambre o dejar que se mueran de hambre, pues me parece que también no solo representa la voz de Alito, sino la voz de un sistema que pues se la pasó maiciando a la prensa durante décadas y haciendo que escribieran o que no escribieran lo que ellos quisieran, y bueno, pues no entienden que esas cosas están cambiando y que difícilmente van a volver a ser como eran antes. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿qué? Espera, cara de Alito. Como dice Arturo Cano, Botox por Botox, que esa es la consigna de este hombre, Botox por Botox. Ana Francis, ¿qué reflexiones filosóficas, poéticas, espirituales te provoca el personaje Alito Moreno, por un lado y por otro? Si crees que el priismo, que dice Juan Becerra Acosta, dice el priismo ni se crea, ni se extermina, ni se extingue, solo se transforma. Si crees que en alguna parte de Morena ese priismo está reinserto y prosperando. Ana Francis. Pues no lo sé, es que de pronto las cosas son como bastante más complejas. Yo te puedo decir que de las diputadas y diputados priistas con los que me toca convivir, la verdad es que ninguno es un personaje no preparado, ninguno es un personaje tarugo, como sí hay en la otra bancada, que hay unas personas que dices, híjole, te paso un libro por amor de Dios. Uh-huh. En el PRI no, fíjate, tienen una preparación política importante. Sí se les echa de ver como por dónde les va la ética, y sí te puedo decir que hay un par de compañeras que respeto. Y que me parece que están en un lugar ético con el que me entiendo, ¿no? Uh-huh. Y luego tienes personajes como que parece que salieron del libro de la Revolución, ¿no? Que siguen pensando que México es esta institucionalidad y que se siguen sintiendo parte del himno nacional y del ISSSTE y del IMSS y del, ¿sabes cómo? Como son como una piedrita de ese edificio. Y que
tienen una visión de la corrupción pues muy particular, ¿no? Como si fuera lógico como parte de un proceso de construcción política de una nación que al fin y al cabo es el partido al que le tocó construir la institucionalidad de la nación. Entonces es bastante complejo, pues, porque el PRI tiene una escuela política muy útil en muchas cosas y muy bien útil en muchas cosas. Lo que pasa es que hay una podredumbre inolvidable, por un lado, y también, pues, muchas redes tendidas, supongo, ¿no? Muchas redes tendidas de corrupción que están absolutamente enquistadas. Es muy difícil pensar que Alito Moreno es una buena noticia, muy difícil, ¿no? Pero es cosa de verlo, pues es muy difícil. Pero en ese sentido, yo pensaría que en realidad en todos los partidos, si se me permite la expresión, todos los partidos tienen su parte de priismo, o como decía Jesús A. Rodríguez, el pequeño priista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? Porque es una forma de hacer política que fue la que se institucionalizó en México. El PRI es como la heterosexualidad, digamos, ¿no? Es como, y a partir de ahí se empezaron a generar unas otras normas o unas otras formas de hacer política. Entonces, pues hay partes de eso que funcionan, hay partes de eso que no es, o sea, que no habría que perder, hay partes de eso de funcionamiento institucional, de saber cómo hacer cosas que no habría que perder. Si le quitaras la corrupción, a lo mejor perdería su identidad, pero espero haber sido más o menos clara. Es complejo, pues, ¿no? Sí, 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 es complejo y ya en otra ocasión a ver si platicamos de eso, Ana Francis, de preguntarte si antes de entrar a conocer la entraña de la vida política, pensabas igual o si el No, conocimiento directo te fue haciendo cambiar y te fue haciendo, totalmente, sí, totalmente, sí, ya totalmente. creo que podemos dedicarle un buen rato a eso en nuestra próxima emisión porque resulta que ha llegado la hora cuchi cuchi de decirle al canal 22 gracias por habernos permitido estar por aquí. Gracias, canal 22, desde la mesa del más allá, con el Botox por Botox que hace Ana Francis Moore, con las caras que hace Horacio Franco, con las que yo también hago y con este alebrije que pone aquí Fernando Rivera Calderón. Gracias, canal 22. Nos veremos pronto, amiguitos. Adiós. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias, Ana Francis. Esa es una cosa que podemos un día ir viendo con más detalle. Horacio, pues llegamos a esta parte en la que seguimos en nuestro canal de YouTube, pero yo creo que es momento de ver postrecito lo que tú desees agregar en la reflexión dulce o amarga en estos peculiares postres de este programa, Horacio. No, ya me corrigieron, no fue Leonel Godoy que dijo, pues Leonel Godoy es de Morena, el que dijo esto de que el PRD iba a ganar, ¿no? En las gubernaturas. Creo que fue Julián Rementería quien dijo eso del PAN o de la coalición, pero bueno, se hacen ilusiones, pues, ¿no? Yo nada más quisiera decir que con lo discutido que está el triunfo de la maestra Rubalcaba en Aguascalientes y en Durango también, yo creo que en estas 2 semanas la población sí se va a informar, o sea, ya ahorita, hoy por hoy, y como lo he dicho siempre desde hace más de 2 años, ¿no? Uno de los grandes logros de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador es precisamente la politización más profunda del pueblo mexicano. Ya el pueblo dejó con la 4T la apatía de decir de antes de este sexenio que pues opinar de política o hablar de política o pensar de política incluso no servía para nada porque los políticos siempre van a hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Y que siempre va a haber corrupción y que siempre va a haber totalmente malos manejos por parte de los políticos y tranza y robar. A partir de López Obrador, que obviamente no se ha consolidado eso, aquí difiero mucho con Salvo Montalbano, que es un internauta que está aquí siempre, yo creo que ha cambiado mucho de opinión hoy por hoy, ¿no? Porque dice que aquí no se habla mal del gobierno, porque, pues no, obviamente, a ver, comparado con lo que hicieron o con lo que sigue haciendo la oposición,
el paradigma de López Obrador es muchísimo más puro y muchísimo más tendiendo a depurar la vida nacional y la vida internacional. Hoy mismo lo dijo en la mañanera, y yo no lo defiendo por defenderlo, pero oír a un líder hablar así, que dijo, ¿a poco no estaría bien que el mundo ya cambiara de procederes políticos, de procederes sociales de los gobiernos hacia sus pueblos, de que el pueblo tenga, pues esos son indicios de una democracia? ¿Qué quieren que le diga? Que saludó a la mamá del Chapo y que por eso es malo, y que no, como por ahí veo en Twitter también de estas gentes que odian, que sí son reales, porque los conozco, y a veces incluso entran a este chat también, ¿no? Que no sabe gobernar, ¿no? Decía una muchacha que no me acuerdo cómo se llama, pero que decía, AMLO no sabe gobernar, no tiene nada, nunca ha gobernado bien ese país, es un desastre, ¿no? En corto. Y le responden otros, no sé, muchísimas respuestas que tuvo, donde son odiadores, y sean bots o no sean bots, o sean comprados o no, sean reales o no, o activos o inactivos. Bueno, le responden, pero no da nadie ningún argumento, ¿no? Entonces, aquí no se trata de defender a ciegas a López Obrador, vuelvo a decirlo, no es defender a ciegas a un presidente, sino es defender a una democracia liderada por una gente que quiere hacer las cosas diferentes. No vamos a, o sea, obviamente hay muchas cosas que no me gustan. No me gusta que todavía no está funcionando al 100% de la seguridad, o sea, siempre decimos lo mismo, el procurador, bueno, el fiscal general de la República, el sistema de justicia todavía está muy mal. Hay miles de cosas o cientos de cosas que no están funcionando, pero otras que sí, o que están empezando a ponerse sobre la mesa. Bueno, estas elecciones del siguiente, del domingo de junio, perdón, pues obviamente van a ser un reflejo de eso, ¿no? Las que tienen ganadas ya fácil, como la de Hidalgo, la de Oaxaca, etcétera, etcétera, bueno, ya están ahí, pero bueno, ya Aguascalientes se decidirá si es el carro completo o no para Morena. Simplemente va a ser una muy buena elección para la oposición, que tienen que discutir y dirimir con argumentos y no nada más con denostaciones, como nosotros como ciudadanos igual. O sea, no es, si estás en contra o en pro de López Obrador, sé crítico, pero también reconoce lo bien que están haciendo las cosas en algunos sectores. No en todos, pero obviamente sí, no en todos, porque no se va, esto estaba muy viciado, no puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ya con el postrecito con el que me quedo es que realmente las expectativas a las elecciones de junio próximo para las gubernaturas, pues sí, obviamente va a ir un carro bastante agrandado Morena, y que el pueblo de Aguascalientes y el pueblo de Durango, pues sí se van a poner a pensar mucho, y ojalá, en verdad, lo único que deseo es que no haya ni violencia ni fraudes, porque entonces sí estaría muy serio eso. Sí. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, le toca a usted postrecito, y que sea un postrecito bien sabroso, porque a Ana Francis le vamos a hacer un homenaje de que se mantuvo todo el programa despierta. Luego, cuando la gente no ve aquí porque está fuera de cuadro, sí la veo que un poquito como que se cansa, pero muchas gracias. Fernando, postrecito, por favor. Como niño, en la primera hora de clase que estás cabeceando, sí, pero respetas mucho al maestro y no te puedes dormir. No, pues bueno, yo, la verdad me sorprende lo que dice Horacio, porque la verdad yo sí defiendo a ciegas a mi Mesías. Estoy esperando lo que dicte cada día para ver qué hago. Es como los horóscopos hace 20 años, en los 80s, ahora yo veo la mañanera y digo, ya, mi Mesías ha dicho que haga esto y hago, nos dicta los sketches de Operación Mamut, me dicta lo que digo en este programa, y pues básicamente yo me la paso esperando su señal. Por eso tengo mi piñatita que me compré en el mercado de Coyoacán, que también le tengo un altar y le rezo, porque Mesías. Mesías. Bueno, pero ese no era el postrecito, ese nada más era una aclaración, porque yo sí soy así, ya saben. Perdón por ser así. Oigan, creo que así como le vamos a hacer hoy su homenaje a Ana Francis, también quiero rendirle tributo a dos actrices que también recibieron homenaje esta semana, que es la maestra Luisa Huertas, que ayer justamente Ana Francis le entregaron la medalla al mérito artístico por ser una gran actriz, una maestra entrañable y un ser humano maravilloso, siempre comprometido con las mejores causas, no solo de su gremio, sino también del país. Así que yo desde aquí le mando un gran abrazo a la querida Luisa Huertas, que de veras es un ejemplo a seguir. Y también
Ayer cerré temporada en Me Canso Ganso, no suelo hablar mucho de lo que pasa en el programa, pero ayer cerramos temporada con Elsa Aguirre, que también es pues de nuestras últimas grandes divas del cine nacional, y de veras les recomiendo que busque el programa en YouTube. Fue un programa muy hermoso, muy entrañable, y al final pues nos pusimos a cantar el bolero de cómo fue, y la verdad es que creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido en la televisión, y quisiera compartírselos, así que a ratito se los pongo ahí el link. Pero bueno, mandarle un saludo a esas grandes actrices que siguen contándonos historias, y ahí sí, Ana Francis pues sigue siendo una gran actriz que nos sigue contando historias, pero ahora en un teatro mucho más rudo, mi querida Ana Francis. Gracias, Fernando. Ana Francis, postrecito que no diga que no sea de postrecito, Ana Francis. Mi postrecito el día de hoy es un servicio a la comunidad, Julio, porque el otro día vi una entrevista que anda por ahí, búsquenla, que está interesante, donde entrevistan a la jefa de gobierno, García Harfuch, y a la fiscal, los conductores de Milenio. Entonces es una entrevista que está padre, pero ahí me di cuenta de que los conductores de Milenio no saben lo que son las lunas. Y si no lo saben es porque claramente no se está comunicando bien, no porque los conductores de Milenio, en fin. Pero las lunas son esos espacios en donde cualquier mujer en una circunstancia de violencia intrafamiliar puede ir y pedir asesoría, ayuda legal, ayuda psicológica, e incluso podría tener un apoyo económico para salir de una circunstancia de violencia, acompañamiento si necesita denunciar, a lo mejor no necesita denunciar, a lo mejor nomás necesita porras, en fin, pero la metodología que usan ahí es una metodología muy buena de prevención del feminicidio. Y luego la gente no sabe que existen, y de veras son muy buenos espacios, y en cada alcaldía hay por lo menos una, en algunas hay dos. Si ustedes buscan Lunas Ciudad de México, Lunas CDMX, Lunas Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, ahí les salen las direcciones y tal, y ojalá todo el mundo colabore a pasar ese chisme, porque a mi amiga le acaban de hacer el marido, no sé qué, llévala a la luna, pero es que no sé qué, y el hermano viene, llévala a la luna, pero es que no sabe qué hacer, y sus hijos, llévala a la luna. Me explico, así como lea el libro, llévala a la luna. Entonces, ojalá me ayuden a pasar ese chisme, porque es una buena institución y ayuda un montón. Bueno, y ya. Bueno, pues Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos, un abrazo a todos. Felicidades Gracias. por la columna, Astillero, querido. Felicidades. Sí. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Un aplauso de pie para el maestro, de veras, bravo. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, gracias, Ana, Horacio, y felicidades por esa carrera. Eres un periodista entre dos milenios, entre siglos, así que sí, felicidades por ese increíble trabajo y por tanta constancia. Aquí hasta Perucho te manda a saludar. Perucho, mira, Perucho, por favor, Perucho, bien. Gracias, Fernando y Perucho. Ana Francis, gracias por haber estado, que yo sé lo difícil que es luego ya en este tramo final aguantarse cuando ya está uno con ganas de descansar. Gracias, Ana Francis. Muchas gracias, los quiero, amigos. Hasta luego, gracias. Bye.